La presentación esta tiene que ver con el manejo de los suelos sustentable. Eh, Desde luego lo vamos a tratar de referir a lechería, pero en general. Destaco que yo estoy trabajando en estos temas en FAO y allí la Alianza Mundial para los Suelos, su panel técnico científico asesor, al cual pertenezco, las definiciones son que los suelos son recursos naturales finitos, no renovables en tiempo humano, contra lo que se pensaba antes, se lo hace muy lentamente. Y de los suelos depende la seguridad alimentaria, o sea, la producción de alimentos, y funciones ecosistémicas fundamentales. Es decir, los suelos son como la piel de la tierra, que tiene funciones fundamentales en el cuerpo humano. Bueno, acá es lo mismo. Primero, regulan la dinámica y la calidad del agua. Lo que pasa por el suelo, lo que queda en el suelo, lo que sigue para abajo del suelo, lo que sigue por escurrimiento, etcétera, y lo que usan las plantas. La dinámica de los nutrientes, dentro del suelo, de luego, pero en el ciclo general de los nutrientes. Nitrógeno, fósforo y todo lo demás que todos sabemos. La calidad del aire regula sobre todo el anhídrido carbónico, que es uno de los principales gases con efecto invernadero por la dinámica del carbono en el suelo. Y hay que saber que hasta 1 metro de profundidad, la revisión general de toda la información del mundo indica que hay más de 3 veces carbono en en el metro de suelo de todo el mundo, que sumando el que hay en toda la vegetación terrestre más la atmósfera del planeta. Esto es algo que no se tenía muy en cuenta hasta hace poco y que demuestra que sin un buen manejo de suelo, un manejo sustentable, es imposible lograr luchar en serio contra el cambio climático. Y además resulta que los suelos hospedan la cuarta parte de la biodiversidad que vive en el planeta, vive dentro del suelo, y la cual todavía se conoce muy poco. Y hace aportes como la penicilina, por ejemplo, en el campo de la medicina, por decir algo que no es agricultura. Las definiciones respecto a lo que es manejo de suelo sustentable en este ámbito es que el manejo es sustentable si los servicios productivos y ecosistémicos que provee el suelo se mantienen o mejoran sin afectar significativamente tanto las funciones del suelo que permiten realizar esos servicios como la biodiversidad. Una definición más corta, habrán hablado sentido hablar de salud del suelo o suelos sanos. Bueno, un suelo está saludable, está sano, si mantiene su habilidad de sostener la productividad, la biodiversidad y los servicios ambientales que brinda en los ecosistemas terrestres. Un trabajo inicial de este grupo técnico se publicó en el 2015, un trabajo que involucró a más de 200 científicos alrededor del mundo, revisaron toda la información existente y sacaron esto que es el estado de los recursos suelos del mundo. Allí identificaron 10 amenazas para los suelos del mundo y las 3 más importantes, en orden de la más importante a la menos, de las 3 mayores que se dan en todo el mundo son la erosión, la pérdida de carbono orgánico, o sea, de materia orgánica, y el desbalance de nutrientes, con lo que sabemos que en el caso particular de la lechería genera en términos de contaminación de aguas. Desbalance es decir, usar más o menos de lo que se precisa, en este caso más. Las principales recomendaciones para el manejo sustentable de los suelos son, primero, minimizar el disturbio mecánico evitando el laboreo. Segundo, mejorar o mantener la cobertura orgánica protectora de los suelos, usando tanto cobertura por residuos de la vegetación anterior, como cultivos de cobertura, es decir, no tener el suelo desprotegido, descubierto. Estas dos cosas sumadas o combinadas son siembra directa, como todos sabemos. Tercero, cultivar un amplio rango de especies de plantas anuales, perennes, en asociaciones, secuencias y rotaciones que pueden incluir árboles, arbustos, pasturas y cultivos, que es nuestro caso. Y cuarto, manejar juiciosamente la fertilización de cultivos y pasturas con fertilizantes industriales y orgánicos, así como todos los demás agroquímicos en el sistema.
Bueno, de ahí surgen las directrices voluntarias para el manejo de suelo sostenible, que ahora son recomendaciones de FAO y propias de las Naciones Unidas para el cumplimiento con las metas de desarrollo sostenible, y hay otros documentos, como por ejemplo la guía de conducta en el manejo de fertilizantes y otros más. Esto es por mencionar algunos. ¿Qué sabemos en el país en cuanto a erosión? Lo que viene de las parcelas de escurrimiento, promedio de 6 años en el suelo de Tanzuela y en el suelo de la Lomada del Este. Estos son los 3 casos de cultivo continuo, un cultivo atrás del otro, con laboreo convencional, laboreo reducido o siembra directa. El efecto de la siembra directa. Y esto es 3 años de cultivo, 3 años de pasturas, con laboreo convencional, reducido siembra directa, que llegamos en este caso a igualar la erosión en el campo natural. ¿Qué se cumple aquí? De las recomendaciones que vimos recién, que el efecto de la reducción a eliminación del laboreo, el mantener buena cobertura, porque si hace bien la siembra directa se mantiene buena cobertura, la rotación, en este caso la más importante, de cultivos con pasturas, y desde luego la disminución en el uso de fertilizantes y otros agroquímicos, rotar con pasturas, la mitad del tiempo no se usan. Más adelante, si tenemos tiempo, lo vemos. Ahora, siembra directa no significa necesariamente cobertura en el suelo. Y esto en lechería ha sido frecuente. O sea, acá hay un maíz ensilado que quedan 4 palitos y hay una alfalfa que viene naciendo sembrada con siembra directa. Bueno, esto no protege el suelo. Esto protege el suelo. Un buen rastrojo adentro del cual se siembra. Este es un rastrojo de trigo, una siembra de un cultivo de verano de segundo. Acá lo tienen en algunas fotos. Este es el famoso factor C del modelo de estimación de erosión. O sea, qué proporción de suelo totalmente desnudo, que es la máxima erosión posible, se tiene con los distintos manejos. Y acá tenemos 2 barbechos para siembra directa, uno con 92% de la superficie cubierta por residuos, 4,2% del máximo, y otro con solo 15% de residuos, 37% del máximo. Con una buena pastura bien cubierta, 6 milésimos, después de un pastoreo razonablemente de esa pastura, bueno, esto era un ryegrass 3,6%, o sea, valores muy buenos. O un sobrepastoreo quizá que salta a 21%. Sobre el contenido de carbono, bueno, la evolución de los 50 y pico de años de rotaciones viejas en estanzuela. Cultivo continuo con fertilizante, sin fertilizante no tiene sentido práctico, pero un tratamiento experimental. Rotación, 4 años de cultivo, los puntos blancos, 2 de pastura, los puntos negros, 3 y 3, y los puntos grises, 2 de cultivo, 4 de pastura. Entonces, acá terminamos con el 45% a esta altura, por el 2011, de contenido de carbono original. Acá con fertilización en el 72%, y lo demás estamos más o menos en lo mismo, o ligeramente más en algún momento, y más carbono cuanto más tiempo bajo pastura y menos bajo cultivo. Ahora, ese experimento no tenía animales comiendo arriba. Este de palo a pique sí los tiene. Y estos son sistemas 4, un mejoramiento extensivo de campo con leguminosas, con animales, y medida la producción en producto animal, peso vivo por hectárea año, 340, digamos. Esto cultivo continuo, verdeo de invierno pastoreado, más o menos 4 utilizaciones, y cultivo de verano para silo o heno, dependiendo de qué cultivo se plante, o sea, quedan muy pocos residuos y todo va al producto animal. Y esta es una rotación, 4 años de pastura, 2 de este tipo de cultivo, o sea,
forrajero, exactamente lo mismo, pero rotando con 4 años de pastura y acá con 2 años de pastura. Y acá está el producto animal. Redondeemos que todos estos sistemas dan alrededor de los 500 kilos de peso vivo por hectárea contra 340. Este escalón para abajo y este no superar las rotaciones, el mejoramiento permanente, suponemos que tienen que ver principalmente con pérdidas, no solo en producto animal, que es lo menor, sino lo que respiran los animales y el carbono que se va en la respiración, como anhídrido carbónico, para, para generar ese producto. O sea que más producción animal no es gratis en cuanto a carbono en el suelo. Hay no solo lo que se va en producto, que, bueno, son, imagínense, tal vez el 15% de estos valores, que no es mucho, pero sí lo que se respira, que es enorme. Bueno, esta es la evolución del carbono orgánico en la unidad de lechería de La Estanzuela, un trabajo de Roberto Díaz y Henry Durán, publicado en el 11, desde el año 75 hasta el 2010. Tenemos un periodo, son distintos suelos de la unidad que tienen una evolución distinta por sus características, por la tendencia a la misma. Un periodo en el cual cae la materia orgánica, se imaginan mucho laboreo, poca rotación, acá más rotación, pero con laboreo, y acá entra la siembra directa. S1 y R1 es con laboreo convencional, R2 y R3 es con siembra directa. Y ahí ven el efecto. Pero además no solo entra la siembra directa, sino que la productividad en este periodo de las pasturas, por tipo de tecnología utilizada y de manejo de pastura utilizado, fue mayor y aumenta el carbono. Pero R2 y R3 tienen un mucho mayor consumo de ración para obtener altas productividades. Y eso lleva a algo que se habla poco, y esto es de Mario, justamente de Fossati, que me lo pasó, nunca lo publicó, pero pretendía hacer una tesis que no terminó. Sacó las cuentas para un tambo de 566 hectáreas, que con la mitad, rotando la mitad más o menos del área, pasturas y cultivos forrajeros, y produciendo 6.000 litros de leche por hectárea año. Fíjense en que en alimentos, o sea, en ración importada al predio desde fuera, entra más del doble que en fertilizante, en fósforo. Y vivimos haciendo cruces de que hay que controlar la fertilización, cuando esto es mucho más importante. Y si vamos a nitrógeno pasa lo mismo, la cantidad que entra en la ración es mucho más que lo que entra en el fertilizante. Y esto es lo que es la fijación simbiótica de nitrógeno. Y lo que se va en producto es, acá es 7, que hasta diferencia de 16, y acá es 36 kilos, la diferencia es 78. Y esa diferencia es lo que no se utiliza y va al suelo, si es que tenemos la suerte de ponerlo en el suelo, o sale por erosión, escurrimiento, efluentes, etcétera, y es lo que contamina las aguas. Y si esto no logramos equilibrar lo más posible, entradas y salidas, el problema aumenta, y lo tendremos siempre como una espada de Damocles y una contaminación ambiental. O sea, lograr el máximo balance entre entradas y salidas para mí es la primera buena práctica para mitigar el problema de contaminación de agua. Degradación de suelo. Bueno, hay un trabajo que analizó todos los análisis de laboratorio de Estanzuela, está publicado en el 19, Berreta, Pérez y Carrasco Letelier, más o menos 4.000 muestras por año, 13 años, y en esos 13 años, el promedio de carbono de esas 4.000 muestras, disminuyó 20%. Entre el 2009 y el 2010, Morón, con Cuinque y Molfino, hicieron un estudio en 108 chacras del litoral y encontraron 20% de reducción de carbono comparando la chacra con el suelo bajo el alambrado, donde se supone que no estaba perturbado. Y lo habían hecho antes con
86 predios lecheros de Colonia, San José y Florida, y habían encontrado 20,4% reducción de carbono orgánico. Todo coincidente. Esa pérdida de carbono orgánico determina en la parte química del suelo menor capacidad de intercambio catiónico, las bases, calcio, magnesio, potasio, no tienen dónde agarrarse, partes se pierden, y eso lleva a disminución del pH del suelo, o sea, su acidificación. También al perder materia orgánica se pierde la única fuente de nitrógeno natural que hay en el suelo, que viene de la materia orgánica, y de azufre, que es un nutriente mayor. Habrán escuchado que en soja en algunos casos se encuentra respuesta a azufre, antes no existía esto. Y desde luego empeora la estructura del suelo y todas las propiedades físicas que regulan la dinámica del agua y del aire. Por lo tanto, hay degradación de suelo, como venimos, si no balanceamos acá las entradas de carbono y lo que queda en el suelo contra la salida, que es lo que queda en el suelo es la diferencia entre entradas y salidas. Al bajar la materia orgánica, aumenta la densidad aparente, esto es rotaciones viejas, medidas hechas entre 69 y 79 en la época del laboreo convencional, pero si vamos a palo a pique, donde no hay laboreo convencional, no hay laboreo, es todo siembra directa, también la variación de carbono orgánico que ahí se da, que es por balance, no tanto por erosión y oxidación por laboreo, pero se da, vemos que aumenta la densidad aparente con menos carbono, o sea, esto es general. Un punto importante, para mí, no lo podía dejar de mencionar, hablando de lechería, la compactación por pisoteo que tanto preocupa. Bueno, esto es un suelo muy arcilloso de basalto, una pastura mejorada y regada. Estos son perfiles de resistencia a la penetración con el penetrómetro hasta 60 centímetros de profundidad. Las diferencias significativas se dan hasta 6 centímetros. Esto es sin pastoreo, con una determinada carga animal y con el doble de esa carga. Y bueno, eso se soluciona con algún movimiento superficial, ojalá no, para no perder la materia orgánica que también está muy acumulada en superficie, o con tiempo de barbecho químico. 25 días, 70 días de barbecho químico, verde, pinchazos de menos de 2 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, y rojo el número de observaciones que dan esos valores, más de 3 kilos. Vemos que acá predomina un poco lo que está arriba de 3 kilos y acá con 70 días, pero hay que esperar 70 días, ¿no? De barbecho químico, el suelo se aflojó. Y el tema del exceso de nutrientes, que es el tema del cual va a hablar Perdomo, simplemente mostrar de los planes de lechería sustentable en la cuenca del río Santa Lucía, 649 planes con un número importante de chacras ahí adentro, la frecuencia de valores de fósforo de menos de 10 partes por millón, entre 10 y 20, el 49%, ya con más de 20 no hay respuesta esperable, ni siquiera por alfalfa, pero nos encontramos con el 23% de las muestras o de los datos de análisis presentados en los planes de lechería en la cuenca de Santa Lucía, pasados de 20, lo cual es un problema de lo que llamamos desbalance de nutrientes. Es decir, acá estamos con más fósforo del necesario, que es costo y es riesgo de contaminación. Y bueno, y eso queda muy cerca de la superficie, de eso les va a hablar Perdomo, cómo se maneja y los problemas que tiene, estos son datos de él. Y para terminar, las buenas prácticas de manejo de nutrientes. Primero, balance de entradas y salidas. Segundo, las 4C. ¿Qué son las 4C en este esquema del profesor Schalper de la Universidad de Arkansas? La dosis correcta, es decir, echar lo que hace falta en base a análisis de suelo. La segunda es la fuente de fertilizante correcta, tipo de fertilizante, solubilidad y fertilizante y estiércol. Las dos cosas. El momento correcto,
Esto es muy importante en nitrógeno, todos sabemos, pero no deja de tener cierta importancia también en fósforo. Y el lugar correcto, que esto es fundamental en todos los nutrientes, pero sobre todo en fósforo, no dejarlo en superficie, meterlo dentro del suelo. Las máquinas de siembra directa la pueden hacer, simplemente por practicidad no se hace y se le echa la culpa a la siembra directa de algo que no tiene la culpa, sino su mal uso, que es no meter el fertilizante adentro del suelo pudiéndolo hacer. Y después, reducir erosión y escurrimiento, o sea, laboreo conservacionista, evitar suelo cubierto, evitar de que corra rápido el agua, tienda más a infiltrar, y las zonas buffer famosas, que no se las voy a explicar, ya la deben haber sentido, y evitar el ingreso directo de los animales al agua a contaminar. Esto lo vamos a obviar porque creo que no hay tiempo, pero tienen acá, después miran si quieren la presentación, en los trabajos de 12 años en promedio de uso de insumos en las rotaciones de la Casinoni, cuáles son las reducciones en fertilizantes, glifosato, otros herbicidas, insecticidas, combustibles, en rotaciones que el 60% están bajo cultivo y el 40% bajo pasturas, nada más. Pero es del orden de la mitad. Muy bien, eso es todo.